Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miércoles 23 de marzo de 2022. Soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Hoy es un día un poco más tarde de lo habitual por algunos problemas de agenda, pero ya estamos conectados para comentar todo lo relacionado al mercado local y global. Si nos vamos al mercado local, por supuesto que la atención del mercado está puesta en varias aristas. La primera es lo que vaya ocurriendo con el avance de la Convención Constituyente y la segunda también, por supuesto, está respecto a la instalación del gobierno y que ya, como es natural, comienza a delinear un poco lo que van a ser sus primeras medidas. Lo que está mirando el mercado fuerte es la reforma tributaria, que como hemos dicho, se ha dado a conocer que va a ser una reforma mucho más enfocada en impuestos a las personas, que quiere recaudar aproximadamente un 4% del Producto Interno Bruto. Se dialogará en distintas instancias entre abril y mayo y en junio será ingresada al Congreso. También la reforma previsional va a ser ingresada al Congreso durante el último trimestre. En este sentido, lo que el mercado está pendiente es que este tipo de reformas no vayan en contra de los incentivos a ejercer actividad económica, a emprender, a generar riqueza y que por supuesto eso sea también de la mano de generar mejores empleos que a la larga son la mejor política pública en el largo plazo. Empleos de calidad y salarios sustentables que vayan aumentando en el tiempo. Entonces ese es el rol y el factor crucial que tiene que manejar el gobierno actual a través por supuesto del Ministerio de Hacienda para poder hacer que aumente la recaudación fiscal, pero que eso no golpee a la actividad económica y no se convierta en un desincentivo para poder invertir y generar nuevos proyectos. Y desde el punto de vista previsional ya el enfoque es mucho más profundo, porque finalmente las administradoras de fondos de pensiones, que obviamente van a ser a lo menos evaluadas en este proyecto previsional, ejercen un rol sumamente importante para la economía local, dando liquidez al mercado, mejorando las condiciones de financiamiento históricamente para las empresas y ayudando al ciclo económico, junto con, por supuesto, a través de esas inversiones, mejorar en un 70% aproximadamente las pensiones de las personas. A lo que me refiero es que hoy día, si alguien se jubila, el 70% del dinero que tiene al final de su proceso de ahorro es gracias a la gestión de las AFP. Vamos a revisar el mercado el día de ayer. Ayer el IPSA cae un 2.13%, 4.888 puntos, con un año que marca un excelente retorno del 13.46%. Desde nuestro punto de vista, la incertidumbre que rodea a Chile es bastante fuerte y en el largo plazo no están las condiciones para sobreponderar los activos locales en fondos mutuos, sino que seleccionarlos de a poco, teniendo en su justa medida este tipo de activos, de manera que nuestra recomendación sigue siendo fondos mutuos locales que sobreponderen activos extranjeros, subponderen activos locales e inversiones a través de plataformas internacionales directamente en el extranjero. La caída del IPSA el día de ayer probablemente tiene que ver con que avanza o sigue haciendo ruido el quinto retiro en el mercado local, que obviamente busca ponerle presión al gobierno para la reforma de pensiones que, como dijimos, se anunció sería ingresada durante el último trimestre de este año. La caída del dólar también el día lunes tiene que ver un poco con eso. Claramente el portafolio de inversión de la AFP es principalmente extranjero que local, de manera que para poder pagar los rescates de un eventual quinto retiro, lo que la AFP tiene que hacer es tomar las inversiones que tiene, salir a venderlas en dólares, comprar pesos y con esos pesos pagar los rescates de acá. Por eso que hay mayor demanda por peso chileno y el peso tiende a apreciarse frente al dólar, es decir, el dólar tiende a caer en Chile. Ayer, sin embargo, eso respecto a los movimientos del dólar del día lunes. Ayer, sin embargo, no hubo grandes movimientos en el tipo de cambio. 7.91,90 fue la apertura, 7.92,50 el cierre. El cobre en 1.66% arriba, 4.69 fue el cierre de ayer. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos, llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, supervisión y seguimiento, estrategia de inversión a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenido a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecapital.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Mercados globales, Wall Street específicamente. Ayer el Dow Jones marca retornos por un 0.74, el S&P 500 un 1.13 y el Nasdaq un
1.95%. Europa también una buena jornada, marcando un 1.14%. Como vemos claramente, la caída del IPSA se debe a factores internos. Todo esto en un contexto en que el día lunes habíamos tenido un retroceso de las acciones en Estados Unidos, producto de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió tomar las medidas necesarias, ya que la inflación es demasiado alta, y eso se traduce claramente en que la política de la Reserva Federal, en ese minuto el mercado la ve como más agresiva, aumenta el costo del dinero y eso hace caer a las acciones. Pero claramente eso ya se corrigió con los retornos del día de ayer, y lo que tenemos finalmente atrás es un excelente motivo de inversión. Es que el mercado está viendo que la economía es capaz de sostener su buen rendimiento en un contexto de alza de tasa, y eso es muy positivo es una señal muy positiva para poder seguir con Estados Unidos desde nuestro punto de vista como una alternativa de inversión bastante viable. El rendimiento de referencia del bono del tesoro, la tasa de interés del bono del tesoro a 10 años en Estados Unidos, el activo más seguro del mundo, alcanzó el día martes un porcentaje de un 2.39% en cuanto a tasa de interés, el más alto desde mayo del 2019, lo cual es absolutamente normal en el sentido de que el mercado comienza a descontar de que el alza de tasa es una realidad, y claramente eso golpea un poco la renta fija en el corto plazo. Desde el punto de vista de la guerra no hay grandes novedades. Claramente vamos a ver por las cotizaciones que estamos teniendo hoy día, el mercado no está viendo un término de la guerra pronto, dado que tenemos aumento en el precio del petróleo y una serie de cosas que vamos a estar revisando. Líderes de la Unión Europea y la OTAN se reunirán en Bruselas el día jueves para reforzar su respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y Estados Unidos anuncia también que impondrán más sanciones a Moscú. También el mercado estará muy atento en lo que es el posible viaje del presidente de Estados Unidos a Bélgica y Polonia a apoyar, por supuesto, a la OTAN y a Occidente en general en este rechazo a la invasión de Rusia con Ucrania. Pero más importante que eso, hemos visto que, y hemos dicho en distintas ocasiones, que los mercados en general tienden a tener una buena respuesta luego de que caen cuando estos conflictos estallan y generan retornos en el mediano y en el largo plazo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el S&P 500. Quiero compartir con ustedes algunos números bastante relevantes. Si es que vemos el retorno desde el 23 de febrero, un día antes de que se iniciara la invasión a Rusia, hasta el día 8 de marzo, tenemos un retorno negativo del 3%, fue lo que cayó el S&P 500. Pero si vemos el retorno desde el 8 de marzo, o desde el 9 de marzo para ser más específico, hasta el día de ayer, tenemos un retorno del 7.97%. Y si es que vemos el retorno del 23 de febrero al 22 de marzo, el retorno del S&P 500 del 4.94%, lo cual demuestra de que efectivamente las acciones son un buen instrumento de inversión en este contexto, y reafirma que da incluso precios más interesantes para poder tomar posiciones. Vamos rápidamente a la lectura de mercado. El IPSA cae a esta hora un 0.14%, el dólar peso cotiza con una alza de aproximadamente 4 pesos en 796, cotizando esta hora en nuestras pantallas. Si nos vamos a los commodities, hay un alza en el cobre del 1.1%, cotizando en 4.75, del oro en 1926 subiendo un 0.25, y el petróleo subiendo en general un 4.85%, petróleo LTI en $114 por barril y el Brent en $121 por barril, subiendo un 5.21, de manera que estas cotizaciones lo que nos dicen es que por ahora el mercado sigue asustado con el conflicto entre Rusia y Ucrania y no ve en el corto plazo un arreglo en ese sentido. Si nos vamos a las bolsas, Asia, excelente jornada, el Nikkei 225 subió un 3%, el Hansen de Hong Kong un 1.21 y el índice de Shanghai un 0.34. Europa en general tuvo una jornada de caída, 0.94 el Eurostock 600 y el DAX alemán un 1.33 abajo. Y por último Estados Unidos, sube hasta ahora el Nasdaq un 0.14%, cae el S&P 500 un 0.37 y el Dow Jones cae también un 0.74, impulsado sector industrial, por supuesto, por el alza del petróleo. Con eso terminamos el podcast del día de hoy. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.